Bienvenidos a este primer episodio de Contracultura Podcast, un espacio donde buscamos equipar a los padres para que puedan ayudar a sus hijos a navegar la cultura con una cosmovisión bíblica que realmente puedan dar respuesta ante todas las cosas culturales que estamos viviendo. Y de verdad que para nosotros es un privilegio y es un gozo poder contar con este espacio que esperamos que equipen a cada uno de los padres que nos estarán viendo para poder ayudar a sus hijos. Mi nombre es Nicole Weiner de Guerra, yo soy una mamá. Tengo 3 hijos y yo sé muy bien lo que es criar en medio de esta época donde hay tantas influencias, donde hay tantas voces que buscan moldear el corazón y el carácter de nuestros hijos. O sea que yo estoy aquí con ustedes. Hoy yo quiero traer un invitado, o quise traer un invitado muy especial a este programa, una persona que yo le doy muchas gracias a Dios por él, no solamente porque ha sido de mucho apoyo para nosotros, sino que nos anima mucho a seguir hacia adelante con este proyecto, el pastor Miguel Núñez. Hola pastor, bienvenido, ¿cómo está? Bien, Nicole, gracias por la invitación, para mí es un gozo poder estar y me alegro que estés iniciando este programa o podcast de Contracultura por su mismo nombre, pero también me alegro que iniciaste diciendo yo soy una mamá, en otras palabras, yo tengo intereses invertidos en la cultura porque tiene hijos. Así es. Yo creo que necesitamos más padres y madres involucrados. No, realmente, así nace Contracultura. Por eso existe. Contracultura nace por una preocupación que yo tuve en mi vida de ver el deseo que yo tenía de instruir a mis hijos en la palabra, en la verdad, pero ver cómo todas esas influencias estaban como compitiendo conmigo, con mi voz, todas las influencias de todo lo que está sucediendo alrededor del mundo y la verdad es que Dios puso una carga en mi corazón. Hace 2 años nosotros empezamos con lo que entendíamos que iba a ser una conferencia única, pero poco a poco Dios nos ha ido guiando y nos ha traído hasta aquí, por lo que nosotros esperamos poder ayudar a muchas personas de una manera más continua, con muchos temas que realmente son importantes para uno ser equipados con ellos. Bueno. Yo lo conozco muy bien, pero tal vez muchas personas que nos están viendo no necesariamente lo conocen. Entonces, ¿usted nos puede decir un poco sobre usted para que ellos lo conozcan? Bueno, sí, cómo no. Bueno, yo soy médico para comenzar, soy internista, soy infectólogo. Yo estudié aquí en Tech y luego me fui a Estados Unidos a especializar y estuvimos allá. Mi esposa es médico también. Tuvimos 15 años allá en la práctica y en la enseñanza de la medicina. Fue una muy buena experiencia y en eso el Señor inquieta mi corazón, comienza a moverme en dirección de lo que es el ministerio y su involucramiento. Me involucré mucho allá como anciano de una iglesia o líder de una iglesia, no pastor. Estaba como médico a tiempo completo. Y eventualmente luego de años, Dios comenzó a inquietarme para irme al ministerio, quizás dejar la medicina, pero hacerlo allá. Mi interés nunca fue venir, pero Dios tenía otros planes. De manera que un par de años después de ese deseo inicial, Él mueve mi corazón para venir aquí, plantar una iglesia, y lo hicimos hace, creo, 27 años ya. Gloria a Dios. Y Dios me ha permitido hacer todavía algo de medicina en el área de infectología. Y ha sido bueno porque es otra área que me gusta, que me apasiona, pero es otro campo misionero donde presentar a Cristo. No, así es. Pues entonces usted es el invitado especial para ayudarnos hoy, porque hoy vamos a hacer algo que usted hace mucho en su campo en su profesión, que es diagnosticar. Yeah. Hoy nosotros realmente queremos hacer como un diagnóstico de la cultura, entender cómo llegamos aquí, donde nosotros estamos. Pero para iniciar, yo le voy a leer unas estadísticas de un estudio que hizo Barna en el 2018, donde ellos quisieron recopilar datos acerca de la vida de la generación Z. Eso eran los jóvenes que nacieron entre el 1999 y en el 2015. Ellos cogieron 2 grupos de jóvenes, uno cuyos padres no eran creyentes, otro grupo cuyos padres eran creyentes y decían que sus hijos eran creyentes también. Y con esos 2 grupos hicieron este estudio. Entonces, ellos encontraron
que el 13% de los adolescentes se identificaban como ateos. Eso puede no parecer un número muy grande, pero cuando uno ve que solo el 6% de los adultos hacían lo mismo, entonces uno se da cuenta que es casi el doble. O sea, los jóvenes se están identificando más con el ateísmo que sus propios padres. El 57% de los jóvenes reportaban altos niveles de ansiedad debido a la presión social, al uso constante de la tecnología. Obviamente, todo esto afecta su bienestar emocional y espiritual. Para mí esta fue como la estadística que más me sorprendió. Solo un 4% de esos jóvenes posee una cosmovisión bíblica clara. Eso quiere decir que ellos abrazan las doctrinas esenciales. No es decir, yo creo en Dios, es creer las doctrinas esenciales de la fe que nosotros le enseñamos todos los días. Y por último, ellos dicen que definitivamente las tecnologías y las redes sociales tienen un impacto negativo en ellos. Obviamente, cuando uno lee todos estos hallazgos, uno se preocupa. Porque muchas veces es muy fácil uno ver como, bueno, los no creyentes. Pero yo he aprendido en mi propia vida y con mis propios hijos que realmente nuestros hijos están siendo mucho más afectados con la cultura de lo que nosotros nos imaginamos, siendo instruidos dentro de la iglesia, yendo a colegio cristiano. O sea, hay una influencia que es innegable. ¿Cómo nosotros llegamos aquí? O sea, ¿cómo diagnosticamos eso? Bueno, mira, cuando tú miras Europa y miras Estados Unidos, la velocidad de avance ha sido diferente. A Europa le tomó 200 años secularizarse, eso es lo que los estudios han revelado. A Estados Unidos le tomó 60 años secularizarse. Y todo lo que pasa en Europa comienza ahí, pero no se queda ahí. Termina eventualmente cruzando el Atlántico y llega hasta nosotros. Y entonces, en los últimos 60 años, grandes cambios han ocurrido y en los últimos 20 eso se ha acelerado. Yo creo que todo comienza, yo creo que hay bastante acuerdo con relación a esto, a la década de 1960. Yo revisaba hace 3 semanas atrás por otra razón, tenía que dar una conferencia en Chicago, y revisaba algo del año 2006 en la revista Time, la portada de la revista, y decía 1960, la década que lo cambió todo. Y realmente ese es como la bisagra que le dio la vuelta a la civilización. Y lo único que pasó en 1960 es que hubo una declaración de liberación, de libertad. Y una de las frases que realmente, o eslogan, que realmente como que le dio forma al movimiento fue cuestiona la autoridad. Bueno, el problema es que cuando cuestiona la autoridad es tu eslogan, eso va a incluir la autoridad de tus padres, la autoridad de tus educadores, la autoridad de las autoridades gubernamentales y la autoridad de Dios eventualmente. Y ahí comienzan las cosas. Lo que parecía simplemente ser como un arrebato de una juventud que iba a pasar, no, al contrario, eso ha continuado hasta el día de hoy. Entonces, 1970 fue declarada como la década de la revolución sexual. 1980, algunos declararon la década de la avaricia porque la economía norteamericana se fortaleció mucho bajo la presidencia de Ronald Reagan. Y eso ha continuado. Y últimamente, entonces, si te menciono como los últimos 20 años, los 3 libros seculares como que mejor revelan dónde estamos. Uno es 2006, The Me Generation, la generación del yo. 2009, la epidemia narcisista, The Narcissistic Epidemic, que hablaba que probablemente fue propulsada todavía más por Facebook y YouTube, que salieron en el 2005-2006. Y luego entonces, The Generation of Entitlement, o la generación que se cree que se lo merece todo. Si tú juntas esos 3 títulos, si tú dices, wow, si eso define la generación, nosotros estamos en grandes problemas y realmente lo estamos. Entonces tú puedes ver que los cambios han ocurrido, algunos muy rápidos, sobre todo los últimos 20 años con la ideología de género, o aún 15 años.
pero nada ocurre como de la noche a la mañana. Es un proceso. Y tú puedes ver al final de los 60 se dijo, wow, cómo han cambiado las cosas de la noche a la mañana. Esa fue la frase. Pero luego cayó la la muralla de Berlín en 1989 y se dijo, oh, wow, cómo han cambiado las cosas de la noche a la mañana. Y luego cayeron las Torres Gemelas. Entonces se dijo, oh, wow, cómo han cambiado las cosas de la noche a la mañana. Y hoy estamos diciendo la ideología de género, oh, wow, cómo han cambiado las cosas de la noche a la mañana. Pero nada ha sido de la noche a la mañana. No, definitivamente uno como padre, uno ve todo lo que está sucediendo a su alrededor y uno se preocupa. Pero yo siempre he dicho que nuestro mayor peligro como padre no son las cosas grandes, o sea, eso nos debe de preocupar, la ideología de género, el aborto, todo este shift o este cambio, como en muchas de las cosas que estábamos viendo que antes eran buenas y ahora lo malo es bueno. Pero nuestros hijos, en cierto sentido, conocen cierta respuesta ante eso, porque ellos, conforme a la palabra, saben que eso es malo. Uno le ha enseñado eso. Yo me he dado cuenta que a veces son esas ideas muchísimo más sutiles las que realmente están cambiando la mente y el corazón de nuestros hijos, porque como usted bien dice, no fue algo que yo me desperté hoy y yo pensé esto, fueron ideas que poco a poco fueron cambiando, por lo que viene la pregunta. ¿La cultura nos moldea a nosotros o nosotros moldeamos la cultura? Sí. ¿Cómo funcionan esas dos cosas? Bueno, mira, por mucho tiempo yo pensé como que la cultura nos moldea. Y lo pensé así por años. Y no hay duda de que la cultura tiene un gran impacto en nosotros. Pero ¿quién forma la cultura? Somos nosotros. O sea, ¿quiénes ponen ahí afuera los valores que existen ahí afuera? Yo creo que como ocurre lo siguiente, hay grandes pensadores en universidades, élites intelectuales, que crean ideas, incluyendo la ideología de género, que pensamos que tiene 20 años, pero a nivel de la academia eso se discutió hace 100 años quizás, o más, con Sigmund Freud y una serie de otra gente. Entonces, tú puedes ver que lo que comienza en la academia, a nivel de, no se queda ahí. Eventualmente son cosas un poco como tabúes y pasan lo que en inglés llaman kitchen table talk. Entonces ahora hablamos como en la casa a tablajito, ahora se dice, ahora tú sabes, y no nos atrevemos a hablar. Pero eso eventualmente pasa a la calle. Pero ese proceso toma años. Sí. Entonces, la mejor forma de pensar esto, ¿quién daña a quién? Es que el jardín del Edén estaba perfecto. Adán y Eva eran perfectos. Ellos se dañaron. Y todo se dañó. Entonces yo creo que comienza con mentes que traen ideas y las ideas tienen consecuencias, pero la persona que está aquí jovencita de 5 años, no tiene idea de esas ideas, valga la redundancia. Y esas ideas sí lo dañan a él, eventualmente cuando llegan. Entonces es como un círculo, tú sabes, vicioso. Y yo te daño a ti y tú me dañas a mí. Como que yo estoy enfermo y tú también. Entonces yo te pego mi enfermedad y tú me pegas. No, hay un autor que decía eso, las ideas tienen consecuencias, pero las malas ideas tienen víctimas. Exacto. Y muchas veces esas víctimas somos nosotros mismos, porque lo irónico de todo es que nosotros estamos siendo somos creyentes, amamos a Dios, nos permeamos de la escritura, pero el bombardeo es tan fuerte que poco a poco, sutilmente, sin quererlo, nosotros vamos abrazando muchas ideas que realmente son más conforme al mundo que conforme a la palabra. Y yo creo que uno de los peligros inminentes para la iglesia es como ese secularismo dentro de la iglesia, porque estamos viviendo vidas como separadas, o sea, separamos nuestra fe de nuestra vida diaria, hacemos como lo que le llaman el secular sacred split, o sea, lo secular y lo religioso como que lo dividimos y perdemos de vista que nuestra vida es un todo. Nosotros tenemos que aprender a ver el mundo como realmente Dios lo hizo, a través de la historia que Dios cuenta y a través de ese lente que es la Biblia, que es nuestra cosmovisión. Pero a veces las personas no entienden bien cómo me impacta mi cosmovisión, o sea, cómo esas ideas van moldeando y van cambiando la forma
en que yo veo las cosas. No, definitivamente. Nunca ha ocurrido nada en la sociedad que no haya afectado a la iglesia. Eso no va a pasar. Es como que si está lloviendo allá afuera y yo tengo que salir afuera, yo me voy a mojar. Uh-huh. Unos se mojan mucho porque permanecen más tiempo debajo de la lluvia y otros se mojan poco o se cubren con una sombrilla o un paraguas. Pero lamentablemente lo que está en la cultura tarde o temprano nos afecta. La primera forma que comienza a afectarnos, tú lo ves tanto que tú te vas acostumbrando. Uh-huh. Nos desensibiliza. No importa qué, ni siquiera tiene que ser pecaminoso para el proceso de sensibilización, pero ocurre con el pecado. Y esta es mi ilustración favorita. Cuando yo comencé a tomar té, yo ponía el agua en el microondas como 1 minuto 15. Después era como medio fría ese tiempo y era 1 minuto 30. Uh-huh. Para no alcanzar la historia, 1:45, 2 minutos, 2:15, 2:30 yo llegué. Mi lengua se insensibilizó a la temperatura. Uh-huh. Lo mismo ocurre a nivel moral, a nivel de crímenes, a nivel de todo. Lo que yo veo y me expongo continuamente me desensibiliza porque me acostumbro. Uh-huh. Ya no es lo mismo. Pasa con el uso de droga, la misma dosis que antes me producía un high ya no lo hace. Ese es el comportamiento natural del acostumbramiento, lamentablemente. Ahí estamos. No, y ahora que usted menciona eso, me acuerda que una vez escuché a alguien decir que las ideas eran como un virus. O sea, son altamente contagiosas, no discriminan, muchas veces nos enferman, nos hacen daño. O sea, realmente uno tiene que entender que la cultura es como un virus que contagiamos sin darnos cuenta y es poco a poco que se va desarrollando como en nosotros. Sí, lamentablemente. Es que tú sabes que si tú tienes un virus, si estamos hablando, yo me contagio, pero yo no me di cuenta de que tú me estabas pasando el virus durante la conversación, uh-huh. Porque no lo vemos, no lo percibimos. Así son los antivalores. Los antivalores, tú los ves, tú te expones, tú dices, wow, increíble, pero al final es como normal. El problema es formar los valores. Uh-huh. Toma da mucho trabajo formar los valores. Los antivalores nosotros los absorbemos como por ósmosis, uh-huh. Como sin darnos cuenta, según caminamos por el mundo. Lo otro es otra cosa. No, es interesante que usted dice eso porque realmente nosotros agarramos a algunos jóvenes, le hicimos una serie de preguntas para ir midiendo la temperatura, entendiendo, porque yo creo que muchas veces como padres nosotros no nos damos cuenta qué tan permeados por la cultura nuestros hijos están. Uh-huh. Nosotros lo resguardamos, lo protegemos, no lo dejamos exponerse a ciertas cosas, pero muchas veces ellos saltan con unas cosas que tú dices, ¿y de dónde sacaron eso? Entonces, yo le voy a enseñar ahora un video para que veamos en la realidad de nuestro país, de nuestro entorno, ¿qué piensan algunos jóvenes acerca de diferentes cosas? Excelente. Veamos. No, pues es no vino. No. Future. Wow. Estoy feliz. Alcanza mi sueño, ser futbolista. Una casa con todo lo que con todo lo que me gustaría. Estar con mis amigas. Yo creo que tener un patio con una cancha de fútbol. Un patio así grande con una cancha de fútbol. O sea, ser mayor de edad y tener una carrera y una familia. O sea, yo supongo que, o sea, como ser parte de la sociedad. Yo elegiría el mundo de Craig, porque ese es un mundo en el que me encantaría vivir. Acaba la tarea rápido y se va a un arroyo donde tiene muchas aventuras, muchísimos amigos, y al final de la serie, una cosa épica que me encantaría hacer. También, es que estoy chulo ahí. Ya, esto es Barbie, porque Barbie tiene como que la vida perfecta y muchos amigos y no sé. La de Zootopia ya. Porque es bueno. Qué bueno. La de Deadpool. Me gustan sus películas. Pastor, ¿qué le parece? Cuéntame. Bueno, lamentablemente, como yo mencionábamos, esto viene ocurriendo paulatinamente.
El mundo del entretenimiento y de la distracción en medio del cual nosotros vivimos hoy hace que la gente no piense muy profundamente. Pero eso tiene un tiempo ya caminando. De hecho, en la década de 1990, Richard Foster hablaba en uno de sus libros que la maldición de esta generación, pero estamos hablando 30 años atrás, era la superficialidad. Y lamentablemente, cuando vives en un mundo de distracción, en un mundo de entretenimiento, ahí no hay un pensamiento crítico, ahí no hay el desarrollo de una conciencia que te permita a ti filtrar lo que estás viviendo. Y lamentablemente, bueno, afortunadamente, Dios nos creó con una conciencia. Pero la conciencia es un filtro a través del cual se supone que yo vea, procese, analice lo que veo y luego también lo que voy a decir o cómo voy a actuar. Esa conciencia ha sido adormecida, lamentablemente. No, es que ese es el fin, el entretenimiento, eso es lo que hace, apagar nuestra mente, porque a nosotros nos pasa también, uno llega después de un largo día de trabajo y ¿qué es lo que uno quiere hacer? Uno quiere como desconectar su mente y no pensar, pero volvemos al mismo punto, todo lo que yo veo, todo lo que yo escucho, las canciones que oigo, la película que ven, me están vendiendo una idea, o sea, me están vendiendo una cosmovisión de alguien que lo hizo, o sea, alguien está planteando a través de esa película o esa canción una idea acerca del mundo. Y sabes que todas estas cosas que están ocurriendo, esto ha sido estudiado, esto no es como que está pasando y no sabíamos que iba a pasar. Los estudios han demostrado que si yo puedo producirte algo que tú vas a ver, un video, que tenga el paso de imágenes rápidas, y que al mismo tiempo tenga volumen y tenga muchos sonidos rápidos también, yo puedo bypassear tu conciencia. De manera que yo impacto tu mente y tú no tuviste la posibilidad o la oportunidad de filtrar a través de tu conciencia lo que estaba pasando, lo que estabas viendo. Pero tu mente está siendo impactada. Y eso tú lo puedes ver en estos conciertos de rock y demás, donde la gente se quita ropa y de todo. Tú lo has visto, lo has leído. ¿Cómo se logró eso? Porque no toda esta gente estaba endrogada. No. Es que tú produjiste un estado de desinhibición al afectar lo que fue el cerebro, literalmente. Nosotros tenemos centros inhibitorios de la conducta. Y cuando una persona toma alcohol y tú lo ves que está desinhibido, el alcohol lo que ha hecho es deprimir los centros inhibitorios de la conducta. Tú puedes lograr lo mismo con imágenes sucesivas, rápidas y alto volumen. Tú desinhibes a la persona y de repente está haciendo cosas que tú dices, pero perdió el sentido. Pero tu conciencia no filtró nada de eso. Y ahí donde estamos hoy con esta industria del entretenimiento. Y los jóvenes de hoy en día no saben pensar. Enseñar a pensar ha sido difícil siempre. Ahora es casi imposible. No, definitivamente es extremadamente difícil porque no tienen mucha atención, les cuesta mucho pensar, les cuesta mucho razonar, les cuesta muchísimo aún leer. Y a mí me pasa mucho con mi hija, con una de mis hijas, que ella le gusta leer mucho ficción. Pero en una última evaluación la profesora me decía, mira, anímala más a leer no ficción. ¿Por qué? Porque ella en su proceso de pensamiento es excelente, pero ella le falta un poco el tema de el razonamiento, los planteamientos lógicos. ¿Por qué? Porque eso uno lo puede cultivar con una lectura, leyendo ideas de otro, exponiéndose a un material que es como más racional. Claro. Y lógico. Sí, bueno, yo creo que si pensamos ahora en la iglesia y cómo puede contribuir, y quizás dónde no ha contribuido lo suficiente. Tú sabes que yo puedo aprenderme las historias bíblicas y no pensar a través de las historias bíblicas. Yo puedo recordar versículos bíblicos, pero no saber las implicaciones de los versículos bíblicos. La regurgitación de información, la memorización de versículos bíblicos o doctrinas, per se, no me va a ayudar si yo no entiendo de qué manera eso debe impactar mi vida, cambiar mi vida, transformar mi pensamiento. Entonces, por eso es que yo pienso que continuamente, cuando enseñas la Biblia, cuando predicas la Biblia, tiene que hacerlo de una manera que el que está sentado sea forzado a pensar a través de lo que tú le estás enseñando, el versículo bíblico, para estimular el pensamiento crítico. Nosotros pensamos la palabra crítica como algo negativo. Entonces, es como que si yo
hago una crítica de un artículo, ya lo condené. No, sí, yo puedo hablar muy bien de un artículo y fue mi crítica del artículo, porque la palabra es mucho más amplia que simplemente la parte negativa. Entonces, no tenemos un pensamiento crítico hoy para poder separar la verdad del error, la verdad de la mentira, de qué manera esto me afecta, de qué manera esto me hace bien, de qué manera me hace mal. ¿Para qué yo necesito esto? Tú quieres que yo me aprenda esta doctrina bíblica, pero what? Después de eso. ¿Con qué se come eso? Exacto, donde estaba mucho más joven, un líder en Estados Unidos, anciano, yo era anciano ya, pero él me llevaba como 30 años. Él me decía, Miguel, cuando tú vayas a enseñar algo, al final pregúntate, so what? O sea, que esto y entonces, ¿qué hago con eso? Y eso es importante porque yo necesito enseñarte a cómo tú formas una mente bíblica. Es cuando te enseño a pensar a través de lo que la Biblia enseña para el diario vivir. Que para eso que Dios nos dio enseñanza. Es cómo tú vives en relación conmigo. Eso es lo que Dios está diciendo. No, y como padres, yo creo que eso es precisamente por eso existe contracultura, porque por eso debemos de ser equipados, porque a veces nosotros hay áreas de nuestra vida donde nosotros no hacemos ese proceso y definitivamente vemos la situación, la circunstancia a través de esos lentes bíblicos. Bueno, déjame darte un ejemplo ahí rapidito y perdona que te interrumpí. Pero tú sabes, un hijo tuyo pone la música alta y muchas veces la reacción es, baja eso, ¿qué van a pensar los vecinos? Güey. Esa no es la razón primaria. Eso es una razón que yo voy a traer secundariamente. Número uno, baja el volumen porque si eso molesta a los vecinos, es egoísta de tu parte. Claro. Ahora yo te estoy enseñando a pensar en términos de valores. Sería egoísta de tu parte el mantener ese volumen mientras los molestas a ellos. El que ellos piensen otra cosa, eso es enseñándote a pensar cómo conservar tu reputación, sí. Pero que no es eso. No es eso. Son los valores y lamentablemente muchas veces tampoco hemos sabido educar porque no hemos sabido enseñarle al hijo cuál es la razón bíblica o el valor por el cual tú debes hacer o no hacer esto. Y nos enfocamos mucho en el qué dirá de la gente, la sociedad, lo que el otro piensa. Y lo dañamos. Bueno, realmente, si es por mí, yo me hubiera quedado horas hablando más, pero ya me están haciendo señas de producción que se ha terminado el tiempo de este episodio. Nosotros hemos hablado un poco de la cultura, cómo hemos llegado hasta aquí, y tomando la parte de las ideas, de cómo las ideas impactan la mente de nuestros hijos. Eso es precisamente lo que vamos a hablar en el próximo episodio. Vamos a hablar un poco acerca de esas ideas predominantes en la vida de nuestros hijos y cómo podemos ayudarla a pensar bíblicamente acerca de ellas. O sea que muchísimas gracias, Pastor. Gracias. Esperamos que puedan sintonizar a nuestro próximo episodio de Contracultura Podcast.